Así de pie, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias Éxodo 12. Un fuerte amén, un gloria a Dios, un aleluya, una palabra de alabanza cuando lo tengan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Éxodo 12 dice de la siguiente manera: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes les será principio de los meses. Para ustedes será este el primero en los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comerán así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde ustedes estén. Y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrarán. 7 días comerán pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Vamos a detenernos aquí, hermanos. Le damos gracias al Señor por su gran amor, su misericordia, su fidelidad, que es lo único que nos mantiene delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? Pueden tomar asiento, hermanos. El día de hoy, ayer teníamos mi esposa y yo la necesidad de comprar unas cosas, y andando nos dimos cuenta que muchos almacenes estaban cerrados y no nos acordábamos y nos preguntábamos por qué. Y sucede que los judíos están celebrando la Pascua. Y yo quise traer esta enseñanza porque es principalmente una enseñanza sobre esta celebración que, igual que otras celebraciones, hermanos, trae palabra profética y trae revelación a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Las celebraciones judías traen a nosotros revelación y palabra profética. No es el objetivo de esta predicación promover la celebración de la Pascua, como lo hacen los judíos. Ellos lo están celebrando porque Dios le dio esta palabra a los judíos. Amén. Y porque los judíos todavía guardan la ley y los estatutos. Claro que los evangélicos también guardamos la ley. Si no guardásemos la ley, entonces estamos en desobediencia delante de Dios.
pero los judíos viven conforme a la ley y sus estatutos. Por ende, guardan las celebraciones del Señor. Una de ellas, la Pascua. Hermanos, se acerca el día en donde va a haber nuevamente una gran matanza dirigida por el Señor. El trasfondo, el contexto de la celebración de la Pascua no fue un invento de la mente del Señor. El contexto es Israel en medio de una situación apretada. Israel, cuando leemos el contexto en Éxodo, Israel está en medio de sus enemigos, los egipcios, un pueblo idólatra, un pueblo que no creía en el Dios de los hebreos y un pueblo que tenía en angustia al pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahí está Dios con su pueblo, así como está el Señor hoy con el pueblo evangélico. Aleluya. Ahí está el Señor siempre con sus planes perfectos, siempre haciendo su voluntad. La Pascua es la celebración que les hace recordar al pueblo judío. Hoy, el pueblo judío recuerda que Dios los salvó de una mortandad terrible en la antigüedad. Esa es la Pascua. Que Dios les dio libertad cuando eran cautivos por el pueblo egipto. Eso recuerda el pueblo judío. Que Dios se acordó de ellos porque por muchos años parecía que estaban a su suerte en Egipto. Pero Dios le mandó un libertador. Le mandó a un hombre llamado Moisés y le dio instrucciones para que le dijera a ese pueblo que el Dios vivo todavía se acordaba de su pueblo. Eso es la Pascua. No es, hermanos, los huevos de Pascua que han inventado. Eso es una ofensa a la Pascua bíblica. Los huevos de Pascua y toda esa cosa que han creado usando la palabra bíblica Pascua es una ofensa a la enseñanza bíblica del Señor. También es una ofensa, aleluya, llamar en diciembre a toda esta celebración pagana que le llaman la Navidad, llamarle Pascua también. También es una ofensa a la palabra de Dios. ¿Cuántos están conmigo? La Pascua, vuelvo y repito, es el día en que Dios liberó a su pueblo de Egipto. El día que los salvó de la muerte. Ahora usted dirá, ¿qué tiene que ver eso? Si eso es de la cultura hebrea, si eso ni siquiera nosotros lo guardamos. Como empecé diciendo, las celebraciones judías son proféticas. Y yo sé que la mayoría aquí, ya habiendo recibido doctrina bíblica, saben que la Pascua representa la salvación futura, la salvación prometida a un pueblo que no era pueblo de Dios. La Pascua era la profecía de que un día Dios iba a salvar al hombre de la condenación eterna. La Pascua fue la promesa profética en esos tiempos de que un día todos aquellos que nos sentimos alguna vez esclavos, nos sentimos oprimidos en el mundo, recibiríamos la libertad. Aleluya. Eso es la Pascua.
Y en el centro de esta celebración está este animal escogido por el Señor, el Cordero. Saben, hermanos, que la Pascua no solamente representa la muerte del Señor. Allá en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista lo reconoce cuando ve al Señor venir. ¿Y qué dice Juan el Bautista? Ahí viene el Cordero de Dios. Ahí viene el Cordero de Dios, aleluya. El que quita el pecado del mundo. Porque Juan el Bautista sabía, aleluya, el poder de la palabra revelada en la Pascua. Él no usó la palabra cordero porque le vino a la mente. Él sabía que así como Dios había escogido un cordero y había usado la sangre de ese cordero para ponerla en los dinteles de las puertas de los egipcios, cuando había una orden de matanza, Juan el Bautista sabía que así como esa sangre y ese cordero inmolado por el pueblo de Israel, así Jehová había enviado a su Hijo para ser inmolado y para que su sangre nos salvara del juicio de muerte. Eso es la Pascua. Esta palabra está centrada en el Señor Jesucristo, como toda la palabra que se predica aquí, hermanos. Había una orden de muerte sobre los egipcios, como hay ahora mismo una orden de juicio sobre la tierra. ¿Cuántos están conmigo? Yo se lo voy a leer en un momento. Vamos a ir a Ezequiel. Hay una orden de parte de Dios, y no por capricho de Dios, sino porque Dios actúa en justicia. Y el pecado es castigado por Dios. ¿Cuántos están conmigo? El hombre tiene que entender que el pecado es castigado por Dios. Los egipcios habían oprimido al pueblo de Israel y no le querían dejar ir. Y ya era la 10ª vez que Moisés se había presentado delante de Faraón para decirle: mira, el Dios nuestro dice que dejes ir a este pueblo. Pero había un corazón orgulloso y rebelde en el Faraón, como hay hoy corazones rebeldes y orgullosos dirigiendo países, en grandes hombres. Pero Dios salvará a su pueblo. Dios salvará a su pueblo, aleluya. ¿Cuántos están esperando esa salvación? Ya nos salvó en la cruz, ya nos limpió con su sangre preciosa, pero estamos esperando otra redención que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Ahí estaba el pueblo judío y ahí estaba el faraón con su poder, con sus falsos dioses y con todo su imperio. Pero había una orden de muerte. Pero Dios se acordó de su pueblo y tuvo misericordia. Dice que el cordero tenía que ser inmolado, y la sangre del cordero, el cordero, dice el versículo 5, lea conmigo en el versículo 5, tendría que ser sin defecto. El Señor Jesucristo nunca conoció pecado. Tenga cuidado con una falsa doctrina que está en el internet. El Señor Jesucristo jamás conoció el pecado, y que eso quede claro, hermanos. El que usted escuche diciendo que el Señor Jesucristo conoció pecado y aún tuvo que pedir perdón, eso es una blasfemia del diablo. El animal sería sin defecto, dice el versículo 5, sin defecto, macho de 1 año.
lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo van a guardar hasta el día 14 de este mes. Hermanos, hay un judío que hizo un estudio sobre este tema de la Pascua y cómo, lo dije hace un rato, no solo ilustra y profetiza la muerte del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también ilustra el nacimiento del Señor. El Señor Jesucristo también, ¿sabía usted que en el momento que ya se encaminaba hacia la cruz, cumplió con los mismos lineamientos de tiempo que el Cordero de Dios en la Pascua? El mismo tiempo, desde el momento que empezó su ministerio al momento que tenía que acercarse a la muerte en la cruz, cumplió con el mismo tiempo del Cordero que los judíos guardan en la Pascua. Eso es algo para darle la gloria a Dios todo el tiempo, hermanos. El Señor es perfecto. Dice que tenían que guardarlo 14 días antes de sacrificarlo. Aleluya. Dice también en el versículo 6, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El Señor murió también entre las 2 tardes. El Señor a las 3 de la tarde expiró, se fue a descansar 100% a la diestra del Señor, del Padre. Entre las 2 tardes dice que murió el Señor. Alabado sea el nombre de Jehová. El pueblo judío, lamentablemente, sí celebra esta celebración, valga la redundancia, pero lamentablemente sus ojos están vendados y no reconocen que no se trata de la celebración, hermanos. No se trata de la celebración no salva. ¿Cuántos están conmigo? Digo esto porque hay personas que empiezan a agarrar celebraciones judías como que eso los va a hacer más santos. Hay iglesias haciendo eso. En este ministerio tomamos principios, pero usted no me puede decir a mí que porque usted celebra la Pascua, usted es más santo que yo. La Pascua es para que usted y yo entendamos que Cristo es el Cordero que salva a la humanidad. Y para que, entendiendo esa verdad, que lamentablemente los judíos, muchos, porque algunos sí, no la pueden ver, no pueden ver lo que el Juan el Bautista entendió, no lo pueden entender, no pueden ver a Cristo y decir, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, usted y yo sí, y de eso se trata. No se trata de la celebración, se trata de la revelación. Porque hay muchos celebrando la Pascua y no le van a ver el rostro al Señor. Muchos judíos están celebrando la Pascua, pero no celebran al Cordero de la Pascua. No aceptan al Cordero Pascual, que es Cristo el Redentor. No le van a ver el rostro al Señor. Tienen que reconocer a Cristo como el Cordero de Dios. Tienen que recibir, tienen que ser rociados de la sangre de Cristo, como Moisés roció el altar y lo santificó. Y esto es algo que a la mente natural le cuesta entender. Dice que en la antigüedad a Moisés, para santificar, rociaba la sangre del animal sacrificado sobre el altar. Usted puede imaginarse esa escena, todo lleno de sangre ahí, pero ahí había santidad de Jehová. La sangre de Cristo tiene que caer sobre ti para lavarte, aleluya. Tiene que ser derramada sobre ti para limpiarte de tus pecados.
La sangre del Cordero tiene que ser derramada sobre tu vida para que cuando venga el ángel a ejecutar la orden de muerte, no sea tocada tu alma. Hermanos, los demonios, dice, hay una historia, dice que un brujo, uno que estaba metido en la santería y le hacía daño a quien él quería, un día se encontró con un evangélico y dice que echó para atrás y dice que el otro le preguntó, ¿qué pasó? Dice, no, es que yo veo que él está como cubierto tiene una cobertura. La sangre de Cristo, aleluya, nos limpia y nos guarda de toda matanza y de todo demonio y de toda malicia del diablo. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, hermanos. Por eso que muchos, aleluya, inspirados por el amor y el poder de Dios, han compuesto grandes canciones en base a la sangre del Cordero de Dios. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, la sangre de Jesús, dice un himno. Vamos a ir a Ezequiel, hermanos. Vamos a ir a Ezequiel. Gloria a Dios. Ezequiel 9. Ezequiel 9, para ilustrar, yo estuve meditando en esta palabra, es una palabra tremenda, porque hay muchos que piensan que no hay juicio. Hay muchos que piensan que no hay tal cosa como un Dios airado, como un Dios que manda a matar. ¿Cuántos están conmigo? Sí hay un Dios, hermano. Usted tiene, los que no lo hacen, porque yo sé que en esta casa sí leemos la palabra de Dios. Hay que leer la palabra bien para conocer al Dios que adoramos. Mire lo que vamos a tener aquí. Capítulo 9 de Ezequiel. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado. ¿Qué es un verdugo? Uno enviado a matar. Los verdugos han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Le dice Dios al profeta. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Escuche bien. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasa por la ciudad en pos de él y mata. No perdone vuestro ojo, ni tengas misericordia. Maten a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no se acercarán. Y comenzarán por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminen la casa y llenen los atrios de muertos. Salgan. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro, dijo el profeta, y clamé y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Jehová y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre
y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Eso mismo sucedió con Egipto. Dios mandó, porque Dios tiene también servidores para matar. Esto es palabra, hermano, de Dios. Hay personas que piensan que Dios solamente tiene ángeles para llegar y bendecirte, aleluya, y tocarte y hacerte. Dios también tiene un ejército de ángeles para matar, y para matar a su propio pueblo. ¿Cuántos están conmigo? Hermanos, esto va a ocurrir durante la gran tribulación. Esto va a ocurrir durante la gran tribulación. Dios tiene orden de matanza en ese tiempo, hermanos. El tiempo de la gran tribulación tiene orden de muerte por todas partes. Por el pecado de la iglesia primeramente. La iglesia ha pecado delante de su Dios, como Israel y Judá pecaron delante de Jehová. Y Dios va a permitir que muchos sean alcanzados por la muerte. Y ya se está moviendo, hermanos, ese espíritu de muerte. Pero usted y yo tenemos que ser de los que claman por justicia, de los que reciben la señal del varón vestido de lino, que tenía un tintero, y dice que así como pusieron señal en los dinteles de la puerta los judíos, así también hoy tenemos nosotros, todo aquel que está verdaderamente en una relación con el Señor Jesucristo, tiene una señal sobre su frente y tiene al Espíritu Santo, aleluya, y tiene la sangre del Cordero sobre él. Y esa sangre y esa señal nos van a guardar de todo mal. ¿Cuántos dicen amén? Pero todos aquellos que andan en el libertinaje, dice la palabra, aquellos que han venido a convertir la libertad de Cristo en libertinaje. Toda esa iglesia que anda, hermanos, en libertinaje anda la gran mayoría de la iglesia evangélica de hoy. En libertinaje. Todos ellos van a sufrir, van a llorar, van a estar en gran angustia. Porque el Señor va a traer juicio sobre todo ese pecado de la iglesia. Lo hizo con Israel, lo hizo con los egipcios. Y eso nos enseña también que hay un juicio para el mundo y hay un juicio para la casa de Dios. Por eso dice Ezequiel, y comenzarán ¿por dónde? Por la casa de Jehová, por mi santuario. Jehová está airado con su iglesia, hermanos. No nos equivoquemos. Jehová está airado con la iglesia evangélica, pero hay un tiempo para cada cosa. No ha caído el juicio sobre los altares, porque hay un tiempo para eso. No ha caído el juicio sobre músicos, porque hay un tiempo para eso. No ha caído el juicio sobre pastores, porque hay un tiempo para eso. Pero de que viene, viene, porque Jehová lo ha dicho, hermanos. Tiempo de gran angustia como nunca ha habido, dice Mateo. Será el tiempo de juicio, será el tiempo de matanza. Pero hoy los judíos recuerdan la libertad de Egipto. Nosotros todos los días celebramos la Pascua, dice la palabra.
porque nosotros estamos continuamente, debemos estar continuamente en una celebración de Pascua. ¿Cuántos dicen amén? El cristiano verdadero está continuamente en una celebración de Pascua, recordando, aleluya, que fue libertado del mundo perverso y sucio, nos sacó el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Recordando, hermanos, que en el mundo estuvimos así de morir en el pecado y estar en el infierno, pero la sangre de Cristo vino sobre nosotros, nos limpió y hoy en día estamos guardados por esa sangre del Cordero de Dios. Todos los días celebramos la Pascua del Señor, aleluya. Todos los días vivimos recordando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y confiando que el Señor nos va a rescatar muy pronto. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y de su iglesia en medio del tiempo en que estamos viviendo. Digo esto con todo respeto y la verdad haciendo eco de lo que mi autoridad, que son los pastores, ya han dicho aquí abiertamente en cada prédica. Hermanos, hay que ordenar nuestras casas. Hermanos, hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión de qué yo soy, hermanos. O voy a ser un cristiano evangélico, aleluya, gloria a Dios, y ando con mi Biblia y no me da pena y doy testimonio, aleluya, y vivo en santidad. O voy a ser un mundano. Hermano, ¿usted sabe cuál es el lema de la iglesia satánica? Haz lo que te da la gana. ¿Usted sabía eso? Ese es el lema principal de la iglesia satánica fundada por el hijo del diablo, que ese no voy a decir su nombre. El lema principal de la iglesia satánica es: haz lo que te da la gana. Haz lo que te da la gana. Así vive el mundo, hermanos. Como cristianos nosotros no podemos vivir en un estado de yo hago lo que a mí me da la gana, hermanos. Yo vengo a la iglesia cuando me da la gana. Yo me guardo para el Señor cuando me da la gana. Cuando no me da la gana, soy un mundano. Yo me visto como me da la gana. Usted es un mundano si usted vive de acuerdo a ese pensamiento. Yo no hago lo que me da la gana y sufro por eso. Alguien aquí, hermanos, viviendo bajo la voluntad de Dios, usted anda reído todos los días haciendo la voluntad de Dios, o usted llora haciendo la voluntad de Dios. Hay cosas que mi carne quiere hacer, aleluya, pero yo digo, yo no hago lo que me da la gana. Yo hago lo que el Señor quiere que haga. Y hay sufrimiento ahí, hermanos. Hay lloro ahí porque no hago lo que yo quiero hacer. Hermanos, hay que tomar una decisión porque los mundanos no tienen la protección de Dios. Olvídese de eso. Los mundanos no tienen la protección de Dios. Los que tienen la protección de Dios son los que tienen la sangre del Cordero sobre ellos. Están bañados de la sangre de Dios. Aleluya. Y tienen al Cordero delante de ellos como su Salvador 100%. Al Cristo crucificado y resucitado. Hermanos, esta es la palabra.